여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 마가복음 3장 20절 Hoy vamos a hablar sobre el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 집에 20. 들어가시니 무리가 다시 모임으로 식사할 겨를도 없는지라. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 예수의 친속들이 듣고 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하미니라. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. 예루살렘에 내려온 서기관들은 저가 바알세불의 집 지켰다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 Pero los 쫓아낸다. escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. 예수께 저희를 불러다가 비유로 말씀해 사단이 어찌 사단을 쫓아낼 수 있느냐. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라 설 수 없고 Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 만일 집이 서로 분쟁하면 그 집이 설 수 Y si una 없고 casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede 만일 permanecer. 사단이 자기를 거슬러 일어나 분쟁하면 설 수 없고 이에 Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. 그러게 성경은 얘기하고 있습니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 사람이 먼저 강한 자를 결박지 않고는 그 강한 자 집에 들어가서가는 낙탈치 못하나니 결박한 후에야 그 집을 낙탈하리라. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. 예수님이 하나님의 귀한 일을 하기 시작하니까 Cuando Jesús empezó a realizar las obras de Dios, 귀신이 들렸다고 la 말해요. gente decía que Jesús estaba poseído por demonios. 여러분 그야 죄짓고 세상같이 살면 Si solo 괜찮은데 pecamos y vivimos conforme al mundo, no habría problema. 여러분들이 그야 여러분들도 복음만 위해 주님을 섬기고 사랑하며 Pero si 살면 ustedes viven anunciando la voluntad del Señor, viven para el Evangelio sirviendo a Dios, 남들이 존경을 받고 그럴 것 같지만 en el exterior puede parecer que la gente le respete y le admire, pero no es 기독교 así. 역사에 보면 En la historia del cristianismo, 참된 하나님의 종은 항상 핍박을 받고 멸시와 los 천대를 verdaderos 받았어요. siervos de Dios siempre fueron perseguidos y maltratados, 저는 menospreciados. 하나님의 종으로 뭐 그런 비교도 할 수 없는 Yo 사람이지만 no podría compararme con aquellos siervos de Dios. 그것이 대적한 사람들이 많았고 핍박하고 A 그런 pesar de 사람이 todo, yo 많았습니다. también tuve mucha gente que iba en mi contra 근데 y se 중요한 건 oponía a 하나님 mí. 늘 저와 같이 계셨다는 이 사실 그거 하나를 부인할 수가 Lo importante es el hecho de que Dios siempre estuvo conmigo. Eso no puedo negarlo. 내가 사는 삶 속에 예수님이 역사하지 않으면 정말 아무것도 할 수 없는 Y 위치에 en mi vida, si Jesús no se manifestaba, no había nada que yo pudiese hacer. 처음에 시작할 여러 가지 어려움이 Cuando 있었는데 empecé el ministerio tenía muchas dificultades. Había mucha gente que iba en mi contra. Muchas personas hablaban en contra de mí. 실적으로 어려울 때도 Y a 있었어요. menudo tenía dificultades financieras. 내가 스스로 보기 너무 부족하다는 느낌이 Muchas veces me 들 miraba a mí mismo y sentía que tenía tantas deficiencias. 이제 제가 거듭나고 한 60년 가까이 다 Pero ya han 돼가는데 pasado unos 60 años desde que nací de nuevo en Cristo. 지난 그 60년 동안 구원받고 이 복음을 계속 전할 수 있다는 이 사실이 너무 Y durante 감사해요. aquellos 60 años, después de haber nacido de nuevo, pude predicar sin cesar el 이번 저희들이 Evangelio. 5월달 이제 그 집회를 했는데 Recientemente tuvimos la conferencia bíblica en 그래서 mayo. 말씀을 듣고 거듭나고 변한 그 너무너무 Muchas 아름다웠어요. personas vinieron, escucharon la palabra, nacieron de nuevo y cambiaron. Fue tan 그런 hermoso. 일들은 사람이 죄사함받고 거듭난다 변한다 그건 내 인간의 힘으로 Una persona 되어지는 게 que 아니에요. escucha la palabra, recibe el perdón de los pecados y nace de nuevo, esta manifestación no es algo que el ser humano pueda 주님이 hacer. 함께 계시지 않으면 이런 상상도 할 수 Estas 없는 cosas ni siquiera se puede imaginar a menos que el Señor, que nuestro Dios esté 놀라운 con nosotros. 주님께서 우리한테 능력으로 일하고 계신 그 일들이 너무너무 Lo 아름답고 increíble era que 귀했습니다. estas obras tan hermosas y preciosas, el Señor lo manifestaba mientras estaba con 더 nosotros, 귀한 trabajaba 것은 dentro de 내가 mí. 복음을 전해 한 사람이 변화를 받고 돌아와서 같이 전도회를 Otro 같이 punto 했을 hermoso 때 es ver cómo una persona recibe el Evangelio y luego de nacer de nuevo se une a la obra, el 또 우리가 esparcimiento 성경을 del 펴놓고 서로 Evangelio. 모여 이야기할 También 때 cuando nos reuníamos y abríamos la Biblia y 성경 hablábamos 우리 sobre 마음 la 안에 Biblia 와서 우리에게 juntos. 주는 평안의 기쁨 너무 컸고 Y estas manifestaciones tuvieron gran efecto en nuestras 돕는 vidas, 그런 일들 말로 다 할 수가 없어. que me siento tan agradecido y no puedo expresarlo con palabras. 제가 군대에서 보병 교육을 마친 Después de 뒤에 recibir el entrenamiento de artillería en el ejército, 통신부대에 이제 교육생으로 entré 들어갔어요. en la base de capacitación de comunicaciones militares para 지금 recibir 생각하면 entrenamiento. 그때
Cuando lo recuerdo ahora, me siento muy agradecido por haber vivido esos 이제 momentos. 신병들은 이제 부대 안에서 개인 시간을 안 줘요. Los nuevos soldados no tienen tiempo personal en la base. 교육생 도망을 많이 가는데 Es por eso que muchos de los soldados huían del entrenamiento. 도망하는 사람들을 조사를 Al 해보면 momento de investigar a aquellos soldados que huían, resultaba que la mayoría de ellos se iban porque extrañaban su ciudad natal o pensaban en sus novias. 도망가는 원인이 된 Esto 거라. les da la oportunidad de pensar en huir. 부대에서 생각할 틈을 Y así 주지 la 않아요. base decidió no dar más tiempo a los soldados en 생각할 시간을 안 entrenamiento para 주면 pensar. 저 시간 생기면 생각하고 생각하면 Porque cada vez que se les daba tiempo libre, pensarían ellos en su ciudad natal, en lo que harían para escapar. 너무 어렵게 했어요. Así que el entrenamiento se volvió más duro. 제가 성경을 읽을 시간이 없는 No había tiempo para leer la Biblia. 우리 방에는 20명이 이제 사는 한 방에 En nuestra habitación, 20 de nosotros usábamos la misma habitación. 이제 우리 반이 전부 우리 반이 40명인데 두 개의 반을 가지고 Y 있어요. así estábamos divididos en dos grupos, 40 personas en el grupo. 저는 항상 잠자지 않고 내 말을 지키는 일을 하는데 밤에 우리 잘 때도 Así en los cuarteles teníamos que hacer guardia para proteger el lugar. 10시부터 A las 10 시작해서 de la noche comenzaba el turno de vigilancia. El primer turno de vigilancia era de 10 de la noche a la medianoche. Luego de la medianoche a las 2 de la mañana. El siguiente era de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada. Y el último hacía el rondín de 4 de la madrugada a 6 de la mañana. Por lo tanto, eran 4 turnos por noche donde la gente se turnaba para hacer guardia durante la noche. 그러니까 우리가 20명이니까 5일에 한 번씩 불침번을 써야 하는. Y los 20 de nosotros podíamos hacer el turno una vez cada 5 días. 밤에 자다가 일어나 안 자고 지키려고 그러 불치면 다 싫어하지. Y nadie quería estar en el turno de noche porque no querían interrumpir el sueño por la noche. Así que le dije a mis colegas, 야, 나는 불침번 선거 너무 좋다. me encanta estar de guardia nocturna. 난 매일 불침번 쓸게. Haré la guardia nocturna todos los días. 마지막 번은 날 줘라. Solo denme el último turno. 마지막 번은 4시에서 El último 6시인데 turno era de 4 a 6 de la mañana. 매일 새벽 4시 박옥수 일어나도 교대야. Y así todos los días a las 4 de la mañana decían, Oxopar, despierta, es tu turno. 외부 침입자만 지키면 되니까 Durante el turno de la noche no tenía que hacer nada. 성경을 펴놓고 Así que abría la Biblia y leía en ese tiempo. 무시한 성경이 너무 Leía la Biblia 2 horas al día. Eso me hizo cobrar vida. 근데 이제 우리 그때 우리 부대는 교회도 없고 군목도 En aquel entonces, en mi base, no había pastores, tampoco había una 그 부대 iglesia. 1기생이었습니다. Yo estaba en la clase número 1 de esa base. 부대는 선배가 굉장히 En el 중요해요. ejército, por lo general, las personas con rango mayor son muy 토요일 importantes. 되면은 Y todos los sábados, 100명씩 우리 부대 교육을 받도록 cientos de nuevos 해요. soldados entraban para recibir capacitación en medios de comunicación y se iban. 새로 도는 교육생들에게 제가 가요. Yo iba con los soldados que se encontraban en entrenamiento, 내가 이야기해줘요. les decía muchas cosas. 에 대한 이야기도 Les 해주고 contaba sobre la base, 뭐 근심하지 말라고 les decía que no se preocuparan demasiado, 말하고 que no se asustasen. 이야기를 해. Trataba de darles palabras de consuelo. 손들어. Y luego les preguntaba, levanten la mano si creen en Jesús. 80% 90% Alrededor del 80 o 90% de ellos levantaban la 내일 mano. 아침에 9시 반에 예배드릴 때 모이라. Y escribía sus nombres y les decía, mañana por la mañana a las 9:30 그 사람들 가지고 의논했어요. vamos a tener servicio en nuestra base. Así que los invito a 어느 asistir. 날 교육부 본부에서 방송 Y tuve servicio con ellos. Un día escuché los anuncios del PA desde el cuartel general de entrenamiento. 311개 박옥수 교수 본부로 와. Rock 311, clase 311, Oxopar, ven al cuartel general de entrenamiento. 교수 본부에 갔습니다. Así que fui al cuartel general. 장교가 있었는데 Allí estaba el oficial de entrenamiento. 깜짝 놀랐습니다. Quedé impactado. 박일병 거기 앉으세요. Soldado Parr, tome asiento. 아주 존어를 썼어요. Me habló con mucho respeto. 박일병은 군에 오기 전에 무슨 일 했나요? Soldado Parr, ¿en qué línea de trabajo ha estado antes de ingresar al 예, ejército? 교회 전도사였습니다. Yo le respondí, oh sí, yo era ministro de iglesia. 그러셨군요. ¿En serio? Me dijo. 이분이 이야기를 해요. Y me habló de sí mismo. 군에 오기 전에 정말 예수님을 잘 믿어요. Antes de venir al ejército, él creía con sinceridad en Jesús. 술 마시고 담배 피우고 교회 Pero 안 después de 나가고. estar en el ejército, empezó a fumar, beber y dejó de ir a la iglesia. 어제 박이병이 그 예배 드는 거 내가 막 깜짝 놀 밤에 또한 막
걔로 Luego me 잠을 못 dijo, 잤어. soldado Park, te vi dirigiendo el servicio ayer y me sorprendió mucho. Estaba tan atormentado que no pude dormir por la 난 noche. 군대 와서 장교 내 밀은 다 끝나고 막 이래 다 팔아먹고 이러는데 A pesar de que soy oficial, vine al ejército, traicioné mi fe, bebí y 계급이 fumé. 낮은데 일한 너무 Pero 놀라워. soldado Park, tú eres del rango más bajo y estás haciendo estas cosas. Es tan 내가 increíble. 뭐 도울 일이 없어요. Me preguntó, oficial Park, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? 좋았어. Cuando lo escuché, me sentí muy contento. Yo dije, mayor, por favor, 길 하나 쓰게 해주세요. denos un aula para realizar los servicios. 밖에서 예배를 드리고 Hace frío y tenemos servicio al aire libre. 그 있는 사람 빨리 그 열쇠 하나 주라고. Y él le dijo a unos oficiales que se encontraban allí, oye, dale una llave. Obtuve la llave de un aula. 그 시간이 끝난 뒤에 Después del trabajo diario, 언제든지 써도 puedes 좋다. usar el aula en cualquier momento, me dijo mi 다음부터 mayor. 교실에서 A partir de 예배를 entonces tuvimos servicio en el interior del edificio y estábamos muy contentos. 어느 날 우리 훈련 소장이 왔어. Un día vino nuestro capitán de entrenamiento 내가 막 말씀을 전하는데 y yo estaba predicando la palabra. 소장님 와서 문을 El 열고 comandante del pelotón vino, abrió la puerta. 제가 주춤하니까 Yo estaba atónito, 공교를 계속. pero él me dijo, continúa con el sermón. 그래서 이제 소장 뒤에 앉으시고 제가 말씀을 Y el 전해. comandante del pelotón se sentó en la parte de atrás y yo continué 내가 predicando 설교를 la 끝나고 palabra. 나니까 Al finalizar el sermón, 오셨어요. el comandante del pelotón dijo, 우리 이런 일 난 있는 몰랐다. no sabía que algo así estaba pasando en nuestra base. 옛날에 소장 전투에 참전했었는데 Este comandante de pelotón había luchado en la guerra de Corea y había un joven que creía en Jesús. 아침 공격을 앞두고 Y en esa batalla 그 공격 거의 만사에 se suponía que muchas personas iban a morir 막 사병들이 막 괴로워하고 y todos los soldados estaban atormentados pensando en ello. 기도하는 걸 Pero 보고 dijo que una persona estaba orando 전이제 그 부대 y él 기도하는 le ordenó a todos los que se encontraban en el cuartel que oraran. 그래 그 전투에 제일 좋은 성과는 En esa batalla salieron completamente victoriosos 자가 적었어요. y hubo pocas víctimas. 이게 신앙이 Este es el poder de la fe, dijo aquel comandante de 그 소장 pelotón. 그런 마음을 El 가지고 comandante de pelotón tenía ese testimonio en su 부대 corazón. 오셨는데 Luego vino a nuestra base, pero vio que no había iglesia, no había pastor en la base. 저하고 같이 손잡고 Así que de la mano conmigo, 배당을 지었고 juntos decidimos construir un salón de culto en la base y nos permitió hacer la obra del evangelio dentro de la base. Después del entrenamiento se suponía que yo debía ir a una 저희 base 장관이 그 diferente. 교육부에 고시과 Pero 나이라도 el oficial de entrenamiento me permitió trabajar en el centro de examen de la misma base. 근데 제가 거기서 거의 Y así 30개월 durante casi 30 meses, mientras estuve en entrenamiento en el ejército, 있었는데 pude predicar el evangelio. 내가 군에 가기 전보다 훨씬 Y 많은 tuve la oportunidad de anunciar el evangelio a muchas más personas que antes de entrar al ejército. Donde quiera que iba podía sentir que el Señor estaba 일을 conmigo. 돕는 걸 볼 수. Y vi al Señor ayudándome con mi trabajo. 내가 이렇게 하고 싶어 되는 게 아니고 Esto no estaba sucediendo porque estaba tratando de 내 속에 hacer 살아있는 그게 que esto 너무너무 sucediera, 아름답고 pero era tan hermoso y tan agradable ver cómo Dios estaba Pero viviendo 이것도 dentro de mí a partir de estas cosas. Después de ser dado de alta del servicio militar, cuando trabajé en Kimchon, 도와서 일할 때 luego cuando ministré en Daegu, 하나님이 늘 나와 같이 계세요. Dios siempre estuvo conmigo. 사실 제가 복음을 증거하는 En 거예요. realidad, yo testifico el Evangelio. 내 일이 아니고 하나님이 Este 일이기 때문에. trabajo no es mío, es la voluntad de Dios. Es por eso que Dios no podía más que ayudarme. 우리가 작년에 CLF를 했는데 Tuvimos el CLF, el Congreso de Líderes Cristianos, el año 전 pasado. 세계 목회자 우리와 같이 했어요. Muchos pastores de todo el mundo se unieron a nosotros. 계산받는 복음을 전했어요. Compartir con ellos el Evangelio del perdón de los pecados. 우리 죄를 사하는 Sobre cómo la sangre de Jesús se llevó nuestros pecados. Muchas personas recibieron el perdón de los 좀더 pecados. 교육하기 위해 우리가 Y 신학교를 para 만들어 enseñarles más sobre esto, hicimos una escuela de 현재 teología. 1학기에 8,300명이 들어와서 이 En el 교육을 primer 받고 있어요. semestre se inscribieron 8,300 personas y comenzaron a 저는 aprender. 상상할 수 Cuando 없는 pienso en 일들을 esto, nunca antes me habría podido imaginar estas 계속 일하고 cosas. 있습니다. Pero Dios las está cumpliendo una por una. Y lo sé, 누구든지 간에 quien sea, 외형체로 어떤지 상관없고 no importa cómo esté en el exterior, independientemente de 예수님 피로 eso, 제사함을 받은 확신을 si en 가지고 su corazón tiene la seguridad del perdón de los pecados por la sangre de Jesús y vive para el Evangelio de Dios, 그것밖에 다른 게 없는데 esto ocurrirá también en sus vidas. 천가지 만가지 내가 하는 일을 돕는 걸 Pero vi a Dios ayudándome en todo lo que hacía. 전 세계에서 655개의 방송국이 우리 설교를
전부 다 중계. 655 estaciones de televisión de todo el mundo televisaron nuestros sermones. 수많은 이 복음을 듣고 변화된 역사들이. Incontables personas escucharon el evangelio y cambiaron. Ellos dejaron sus mensajes. 알수 없어. Nunca soñé que algo así pasaría en mi vida. 목사님의 마음에 변화를 Muchos 있고. pastores pudieron confirmar la fe en Cristo y dijeron, trabajemos juntos. Por otro lado, también realizamos conferencias para el desarrollo del intelecto. Muchas escuelas de todo el mundo nos piden que establezcamos esta nueva metodología de educación. Podíamos ver a Dios manifestando sus preciosas obras que antes nunca habíamos imaginado. 마태복음 제일 마지막에 ¿Cuál será la razón? Al final del libro de Mateo, 주님께서 말씀하셨죠. Jesús dijo, 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리. yo estoy contigo siempre, incluso hasta el fin del 우리가 이 mundo. 복음을 위해 사는 동안에 Mientras vivamos para el 세상 Evangelio, 끝날까지 하나님 우리와 함께 하심을 mientras vivimos 보여주고 por el Evangelio, Dios nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora yo soy viejo, he envejecido bastante. 얼마 더 살는지 모르지만 No sé cuánto más me queda de vida, 말씀하셨어요. pero el Señor me dijo 세상 끝날까지 항상 우리와 함께 que 하시게. está conmigo, incluso hasta el fin del mundo. 지난 많은 날 동안 주님은 항상 우리와 함께 Durante 계셨고 muchos días el Señor siempre estuvo con nosotros 복음을 돕고 계시고 y nos ayuda con el Evangelio. Él se encuentra 참 manifestando 많은 사람들이 변화를 입는 걸 봅니다. y veo cómo mucha gente cambia, recibe el perdón de los pecados, nace de nuevo en 복음 위에 Cristo. 사는 그 삶 자체가 너무 귀하고 아름다워 보였어요. La vida en el Evangelio es tan precioso y hermoso. 복음을 전하고 나면 제산받는 간증이 너무너무 뜨겁고 Cuando predico el Evangelio, la gente recibe el perdón de los pecados y sus testimonios son tan hermosos e 우리가 impactantes. 음악교 학생들이 También 있는데 tenemos estudiantes de la escuela de música. 학생들이 이제 다른 나라에 봉사로 Los estudiantes de música van a otros países para hacer 지금 voluntariado. 에스와틴이라고 하는 작은 왕국이 En 있는데 África hay un pequeño reino llamado 이 Eswatini. 학생들이 어느 날그 Un día, 에스와티니 nuestros estudiantes de la escuela de música fueron a hacer un voluntariado al reino de 그 Eswatini. 여학생 2명 있었는데 Fueron 2 estudiantes y 국립대학교에 en 졸업식이 Eswatini hubo una graduación por parte de la Universidad Nacional de Eswatini. Ellas fueron a aquella graduación para pedir la oportunidad de presentar canciones para los recién graduados. Ellas se acercaron al encargado de la Universidad Nacional de Eswatini. 음악학교 학생들입니다. Somos estudiantes de la Escuela de Música de Corea. Somos muy buenas cantando. 졸업식에 우리가 노래 Vinimos 축하해 a 주러 왔어요. buscar la oportunidad de felicitar a los graduados con nuestra canción. La persona a cargo del programa dijo no. ¿Por qué no? Le preguntaron. 오늘은 국왕폐하께서 Hoy 오셨어요. el rey de Eswatini estará presente. 어제 순서를 국왕폐하께 Y ayer ya le enviamos el programa al rey. Y nadie puede cambiar ese programa ahora. Y ellas dijeron, bueno, está bien. Entonces solo veremos. 그러면 지금 국왕이 안 오셨는데 Pero la persona a cargo dijo, bueno, el rey aún no está aquí. 첫 행사는 너희들 노래 부르기만 되겠다. Antes de que comience la ceremonia, les daremos la oportunidad de cantar. ¿Qué 네, opinan? 좋아요. Ellas dijeron, claro que sí. 몇 곡 하고 싶어? ¿Cuántas canciones les gustaría cantar? Y ellas preguntaron, ¿cuántas canciones se nos permite presentar? Pueden cantar 3. Así que estas estudiantes se presentaron 첫 번째 거의 한 반쯤 불렀어요. y cuando estaban a la mitad de su primer canción, 국왕폐하께서. llegó el rey a la ceremonia de graduación. 국왕께서 오시니까 조용히 국왕께서는 좌석에 El 앉으셨어요. rey llegó y se sentó en silencio en su lugar. 여학생 노래를 다 부른 뒤에 Después de que las chicas terminaron de cantar, 더 불렀어요. cantaron 2 canciones más. 졸업식 끝나고 난 Y 뒤 después de la ceremonia de la graduación, 이 국왕폐하께서 그 2 학생을 불렀어요. el rey llamó a las 2 estudiantes de la Escuela de Música de 어느 Corea. 나라에서 왔느냐? Les preguntó, ¿de dónde son? 어떻게 노래를 이렇게 잘하냐? ¿Cómo pueden cantar tan bien en nuestro idioma? 보셨어요. Les hizo muchas preguntas. 다시 말했어요. Y las estudiantes 학생들이 말하기를 le dijeron, 우리는 음악학교 설립한 설립자 목사님이 계시고 tenemos un pastor que fundó nuestra escuela de música 10일 후에 y él 에스와티니 vendrá pronto al reino de Eswatini en 10 días. 제가 에스와티니를 방문했는데 Cuando yo fui al reino de Eswatini, 청소년부 장관이 el ministro de Juventud me dio la bienvenida en el aeropuerto 국왕폐하께 저를 데리고 오라고 그랬어요. y el rey le pidió que me llevara a él. 제가 물어봐서 국왕폐하고 면담 시간이 얼마냐? Así que pregunté, ¿cuánto tiempo tengo con el rey? 40분이요. Ellos me dijeron 40 minutos. 그래서 이제 저희들이 거기 국왕폐하인데
De ese modo fuimos al lugar donde se encontraba el rey. 만나 이러저러 하는 동안에 Nos conocimos, nos saludamos. Luego de intercambiar palabras, eso nos tomó unos 10 그래서 이제 minutos. 저는 바로 복음을 E 광패. inmediatamente empecé a predicarle el evangelio. 그때는 조셉 목사님 옆에 En 통역. ese entonces el pastor Joseph estaba allí e interpretó por mí en inglés. 이제 40분, 10분 지나서 30분 동안 Así que durante esos 30 minutos prediqué la palabra de Dios y al finalizar el sermón, 광패하께서 말씀하셨어요. el rey de Suatini me dijo, 목사님 말씀 좀 더 전해. Pastor, ¿podría seguir predicándome un poco más? Yo dije, claro que sí. 또 30분을 Y prediqué otros 30 minutos. 광패하께서 또 더 전해. Y el rey me dijo, por favor, continúe. 30분짜리 3번을 De ese modo yo pude predicar 30 minutos 3 veces. 왕이 말씀하셨습니다. Y luego el rey dijo, Pastor, 목사님은 하나님의 종이십니다. usted es un gran siervo de Dios. 내가 땅을 Quiero ofrecerles una tierra IYF 센터를 para que construyan el centro de IYF allí. Y también, pastor, construya su casa allí. 여기와 자주 와서 Y quédese allí a menudo, cada vez que venga a Eswatini. 아주 좋은 땅을 왕이 Y el rey de Eswatini nos dio unos 12 hectáreas de tierra muy buena. 거의 다 건물을 짓는 지금 기초 거의 다 끝났어요. Ahora estamos en proceso de construcción de un edificio allí. 지금 빠르게 짓고 있는데 Estamos trabajando duro para construirlo y nos sentimos muy agradecidos. 그다음부터 그 왕궁에 큰 행사가 있어요. A partir de entonces hubo un gran evento en el palacio del rey. 그래서 저를 그 강사로 El rey me 말씀을 invitó a ser el expositor invitado para predicar la palabra de Dios allí. 전국으로 나가는 Y el mensaje se transmitió por todo el 많은 país. 방송하는 Muchas estaciones de televisión lo transmitieron. De ese modo yo pude predicar la palabra de Dios. Cada vez que iba al reino de Eswatini, el rey me llamaba. 국모님이 한국에 치료를 받으러 오시는 Un día la reina madre estaba recibiendo tratamiento en Corea 도와달라고 y me pidió que le ayudase. 예, 저에서 국모님 좀 도와드리고 Fui y ayudé a la reina madre. 왕폐하에게 이야기를 했어요. Y le dije al rey, 우리 교회는 유능한 의사가 tenemos muy buenos médicos en nuestra iglesia. 에스와티니 의사하고 비교가 안 됩니다. Mucho mejor que los médicos del reino de Eswatini. 우리가 왕실에 있는 가족들 위해서 한번 진료를 해드리고 Nos gustaría llevar a algunos de nuestros médicos para que atienda a la familia 의사 real. 5명을 데리고 De ese modo, 5 médicos fueron conmigo al reino de 왕폐하 Eswatini. 너무너무 기뻐하시는 El rey estaba muy feliz. 뭐 내과, 외과, 산부인과, 뭐 Medicina interna, medicina externa, ginecología. Fueron toda clase de médicos especializados. 배워나 그러다 이제 작년하고 올해는 Solíamos hacer eso todos los años, pero el año pasado y no pudimos ir debido al coronavirus. Nos acercamos mucho a su gobierno 국왕 밑에 있는 그 관리들하고 저희들이 같이 y trabajamos juntos con todos los funcionarios del rey. 너무 Me 감사해요. siento muy agradecido por esto. 국왕 비서실장이 전 비서실장 El ex secretario jefe del rey 투모로우에 이제 인터뷰하고 recientemente tuvo una entrevista con nuestra revista mensual Tomorrow y su artículo fue publicado. Yo me siento muy agradecido con 우리가 Dios. 복음을 위해 사는 동안에 Mientras vivimos para el evangelio, 나라의 모든 교회가 우리를 향해 문을 todas las 열고 iglesias de su país nos abrieron las puertas 나가서 y 말씀을 podíamos predicar la palabra en cualquier escuela del 국왕폐하께 país. 아주 가깝게 El rey de Eswatini se ha vuelto muy cercano a mí. 마다 국왕께서는 저를 청에다 말씀을 Cada 들으시고 vez que voy, el rey me invita y escucha la palabra de Dios. 공주가 구원을 La princesa recibió también la salvación. La reina también recibió la salvación. 일들이 너무 하나님 앞에 Me siento 감사해서 muy agradecido con Dios por estas obras. 그 나라만 그런 게 아니에요. Y no solo ocurre en Eswatini. 전 세계 많은 나라에 Cuando 가면 voy a muchos países alrededor del mundo, 원수가 이제 마음을 열고 저들 같이 대주고 muchos jefes de Estado nos han abierto sus corazones y nos han dado una cálida 강의를 그쪽 bienvenida. 나라에 유치해 달라고 Nos piden que enseñemos las conferencias para el desarrollo del intelecto en sus escuelas. 저들이 하는 일 보면 정말 También 아무것도 cuando 아닌 것처럼 vamos a 보이는 hacer el trabajo, parece como algo muy simple en realidad, pero al final es la obra del Señor Jesucristo y Dios se complace del esparcimiento del Evangelio. Cuando yo veo a Dios ayudándonos en estos trabajos, me quedo impresionado. 예수님께서 가서 이제 막 친척들이 막
그 예수 미쳤다고 Cuando Jesús 그러지만 llegó, sus familiares, amigos lo llamaban loco y le 근데 이제 insultaban. 하나님이 그 속에 Pero 역사하시면서 como Dios estaba trabajando dentro de él, 물론 저도 지금까지 보았는데 뭐 핍박한 사람도 있고 데려간 사람 많았지만 aunque antes tenía muchas personas que me perseguían y hablaban en mi 도우시고 contra, 일하시는 그게 너무너무 귀하고 pero al ver cómo Dios está 놀라워. trabajando y nos ayuda, eso me hace feliz. Siento que es algo realmente increíble y 그 precioso. 예수님의 일에 쓰임을 받는다. El hecho de que lleguemos a ser utilizados para la obra de 이 Jesús, 성천하신 뒤에 después de que Jesús ascendiera al 제자들 cielo, 보고 말씀하셨어요. le dijo a sus discípulos: 성령이 너희 임하시면 너희 pero 권능을 recibiréis 받고 poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 네. Por lo tanto, mientras hacemos 정말 todas 하나님께서 estas 우리 속에 obras del 살아있다고 Evangelio, 너무너무 놀라웠어요. podremos ver cómo Dios increíblemente vive en 하나님을 nosotros. 찬양하고 감사할 수밖에 없습니다. Yo solo puedo alabar y 이 agradecer a Dios. 정말 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 Jesús 죽으셨는데 fue crucificado por nuestros pecados. Esa es la 오늘 전 verdad. 세계 많은 기독교인들이 죄 사함을 받지 못 죄의 Pero 그냥 muchos 처져 있습니다. cristianos de todo el mundo no han recibido el perdón de los pecados. Simplemente permanecen siendo pecadores. Si no han recibido el perdón de los pecados, 십자가의 피의 능력을 알지 못해요. entonces eso es porque no conocen el poder de la sangre de 죄를 Jesucristo. 사기 위해 십자가에 못 박혀 Jesús 죽으시고 fue crucificado para perdonar nuestros pecados. 죄든지 Y no 불면 다 그 importa qué 형벌을 clase de 받으셨는데 pecados hayamos cometido. Ese pecado fue 여러분, cubierto 죄를 por 십자가와 completo en la cruz. 연결시키면 Así que si conectamos nuestro corazón con la 십자가는 cruz, 이미 죄의 값을 다 지불했기 때문에 el precio de nuestros pecados ya ha sido pagado. 그대졌는데 Ha sido lavado. 아직까지 죄인이라고 하면서 예수 믿는 분들이 Pero hay 너무 많아요. tantas personas que todavía se hacen llamar a sí mismas 중요한 pecadores. 우리가 그 하나님 믿는 올바른 Lo 믿음을 갖게 importante 되면 es si tenemos o no la adecuada fe para creer 우리 en 속에 Dios. 역사하셔서 Entonces Dios trabaja dentro de 우리로 nosotros 말미암아 하나님 일을 이루어 y Él 가시는 realiza sus obras a través de nosotros. 복음을 전하는 것 Preaching the gospel. 예수님의 피로 Predicando 말미암아 el Evangelio, 이루어졌습니다. todo se obtiene mediante la sangre de 하나님의 Jesús. 일입니다. Esta es la obra de Dios. 이런 일을 할 때 Cuando hacemos estas cosas, 하나님께 만 가지를 도우시고 Dios nos ayuda en todos los sentidos 하는 걸 볼 수 y Él 있습니다. nos bendice y trabaja a través de 저는 nosotros. 저 자신을 위해 살지 아니하고 Yo ya no vivo para mí mismo 복음을 위해 살 y 동안 mientras vivo para el Evangelio, 천 가지 만 가지 도와주시고 Dios me ayuda en todos los sentidos. 지혜도 주시고 Me da sabiduría, 도 주시고 me da fe, 건강도 주시고 me da salud 하나님의 성기에 부족함이 없게 해서 y no me permite tener alguna falta mientras sirvo a Dios. Cada vez que yo miro a la cruz de Jesús, 내 죄의 벌을 esa cruz 받았다는 me 것입니다. muestra que mis pecados han sido pagados por Cristo. Cuando veo la cruz, 우리 죄인이면 안 됩니다. ya no soy un pecador, 우리 죄의 값을 대신 십자가에 못 박혀 porque por el 죽으셨기 precio de sus pecados Jesús fue crucificado. Nuestros pecados han sido lavados, pero si decimos que somos pecadores, eso está 때문에 mal. 십자가의 피로 Ahora por la sangre de Jesús, 제가 씻어진 걸 el pecado de cada uno ha sido perdonado. 그리고 하나님을 사랑하시고 Creamos en esta verdad y amemos a Dios. Entonces Dios trabajará en sus vidas. 감사합니다. Gracias. 다음 시간에 Nos vemos en la siguiente sesión. 뵙십시오. Hasta luego.